mamografía es el screening de una mujer asintomática. ¿Qué quiere decir con esto? La mamografía, como saben, se hace anualmente a las mujeres, independientemente si el paciente tiene o no alguna patología. Se hace como un examen de prevención para el cáncer de mama, que como podrán saber, una de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama, en diferencia con el varón, que es 1 de cada 1000. Entonces, es una de las principales causas de muerte de cáncer, en este caso de la mujer. Entonces, anualmente se hace el examen a partir de los 40 años. Y es la única técnica capaz de detectar microcalcificaciones. Las microcalcificaciones, cuando el paciente se hace, digamos, mensualmente se llega a hacer una autoevaluación de la mama, definitivamente esas microcalcificaciones no van a ser detectadas, a menos que sea un tumor de un grosor considerable para que la mujer pueda sentirlo, o si no, no. Pero hay algunos cambios que vamos a ver a continuación que van a ser unos signos de alarma en la mujer. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una mamografía? Muy aparte de lo que anualmente se tiene que hacer la mujer el examen, como un examen de screening. Una masa mamaria. En este caso, la mujer se oculta y se siente un bulto, ya sea en cualquiera de los cuadrantes de la mama. Entonces, esa es una indicación para hacerse un examen mamográfico. Cambios en el pezón y la piel. El pezón, cuando uno ve el pezón, que normalmente es en punta, y lo ve el pezón que está metido o está invertido. Entonces, eso también es una indicación para hacerse un examen de una mamografía. La piel, por ejemplo, la famosa piel de naranja, con unos tipos de hoyuelos, también es una indicación para hacer una mamografía. Un dolor o inflamación. Normalmente las mujeres somos más sensibles en alguna etapa de la ovulación, pero eso no es normal que durante todo el periodo uno pueda tener ese dolor o esa inflamación. Y si uno lo tiene perenne, eso es una alarma. Secreción por el pezón, ya sea una secreción purulenta o sanguinolenta, también es una indicación. Una evaluación periódica, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, una persona que está recibiendo un tratamiento de una radioterapia, entonces el médico le va a decir una evaluación que puede ser cada 3 a 6 meses, hacer una evaluación para ver si ese tratamiento de radioterapia o de repente esa recesión ha resultado o no. Y otras anormalidades detectadas previamente que no son clínicamente evidentes. Entonces, como estamos viendo las signos de alarma, ¿no? Una úlcera crónica, estamos viendo alrededor de la areola, la piel de naranja, que son como unos puntitos, y aparte vemos cómo este pezón está metido. Vemos también algún bulto en la mama, vemos como una inflamación de la mama, y vemos que esa inflamación está rojo, muy aparte que podría ser una mastitis, eso nos llama la atención. También alguna secreción, más que todo sanguinolenta, también es un signo. El pezón invertido, estamos viendo acá también el pezón invertido. Entonces, esos son signos de alarma de la mujer para hacerse una mamografía. Muy aparte, como le estoy diciendo, mensualmente a partir de los 40 años debe hacerse la mujer su mamografía anual. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en una mamografía? Lo que vamos a evaluar es la heterodensidad. ¿Qué quiere decir con esto? La mama no es 100% tejido graso. Tiene tejido graso, tiene tejido glandular y tiene el músculo pectoral. Y tiene densidades que pueden ir desde radiolúcidas a radioopacas. Entonces, la mamografía va a evaluar esas densidades. Los contornos mal definidos o espiculados, ¿qué quiere decir? Con respecto a los contornos mal definidos, de repente un nódulo, un tumor, los espiculados que nos van a llamar la atención cuando son espiculados, porque más nos acercan si hablamos de BIRRAS, a un BIRRAS 4, un BIRRAS 5. Las microcalcificaciones, dependiendo cómo estén agrupadas, si son microcalcificaciones pequeñas y agrupadas de más de 5 en un radio de 1 milímetro, llama la atención para malignidad. El menor tamaño radiológico que clínico, este es el signo de Lemborgne. ¿Quién fue este médico de Lemborgne? Fue un médico uruguayo que en el año 51 dijo de que
cualquier mamografía que tenga microcalcificaciones y estas, aparte que estén agrupadas, sean puntiformes, nos lanzaba para hacer algo maligno, o sea, nos llamaba la atención y podía lanzarse para un BIRAS 4, un BIRAS 5. Entonces, muy aparte que, como ustedes deben saber, que las microcalcificaciones son sales de calcio, pero a su vez también tienen depósitos de zinc, de magnesio, de hierro, y estos últimos eh, son llamados como tipo de calcificaciones malignas. También tenemos la piel supratumoral, la retraída. La retraída es cuando vemos que aparentemente no hay nada en la parte de la arquitectura, o sea, no hay un tumor, pero cuando lo vamos a hacer la mamografía, vamos a ver ese parénquima debe estar todo desordenado. Una piel engrosada, los tractos fibrosos, que son el signo de la cola de cometa. Entonces, acá estamos viendo una mama, como les dije, tiene la piel, que en el caso cuando nos va a llamar la atención va a haber una piel engrosada, tenemos el tejido glandular y tenemos el tejido adiposo. Y esto de acá vendría a ser la parte del pectoral. Tenemos el pectoral mayor y más atrás el pectoral menor. Y debajo de la mama tenemos el surco inframamario. Y acá estamos viendo nuevamente la mama, estamos viendo el tejido graso y el tejido de la glándula mamaria y los conductos galactóferos. Esto vendría a ser el seno galactófero, que todos van a ir para la parte del pezón. Entonces, lo que tenemos que ver la anatomía de la mama, que no siempre esa relación entre glándula mamaria y el tejido graso van a ser homogéneos, no, porque va a haber, depende de la etapa de la mujer, va a cambiar ya sea a mayor tejido graso o a mayor tejido fibroglandular. Por ejemplo, acá estamos viendo una mamografía en una proyección oblicua medio lateral, porque estamos viendo acá la parte de la axila que vendría a ser esta parte del pectoral mayor y este es el pectoral menor. Entonces, viendo estas imágenes, estamos viendo que acá vendría a estar la parte del pezón. Vean esta imagen que es más radiopaca. Esta imagen más radiopaca es el tejido glandular. Y esta imagen que es más radiolúcida es el tejido graso. Y esta imagen que vemos los contornos, que son unos contornos regulares, esto de acá es un nódulo, esto de acá es un nódulo, estamos viendo. Esto de acá que vendría a ser la parte axila, este es el pectoral mayor y este es el pectoral menor. Y esto es igual la grasa, pero la grasa retromamaria, está detrás de la mama. Entonces, vemos que la proporción entre tejido fibroglandular y grasa varía según la edad. Según la edad, los números de hijos y el estado hormonal de la mujer. Entonces, estamos viendo que en la etapa de adolescencia o la etapa de la pubertad, la mama está compuesta mayormente por tejido conjuntivo denso, o sea, la mama lo vamos a ver radiopaca. Y si la mama es radiopaca, nos serviría hacer una mamografía. Si ustedes se preguntan si una persona en edad adolescente le servirá la mamografía, no, porque la imagen es radiopaca. Es como que ustedes estuvieran caminando sobre una neblina que no les deja ver nada, todo lo ven blanco. No, entonces la mamografía no les va a servir en ese caso, les va a servir hacer una ecografía. Durante el embarazo, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una hipertrofia significativa de las glándulas. Cuando le dicen una hipertrofia significativa de las glándulas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las glándulas, que lo que veamos más radiopaco en la edad de adolescente o la pubertad, esa radiopacidad va a disminuir. Va a disminuir y se va a ver también entre la radiodensidad y la radiotransparencia, que vendría a ser la parte del tejido graso. Y después de la lactancia va a reducir todavía mucho más. Vamos a ver, digamos, un poquito más de tejido graso que con respecto al tejido glandular. Y ya definitivamente cuando la paciente va pasando los años y ya está en la parte de la senitud, el tejido fibroglandular o el tejido glandular casi disminuye notablemente y casi lo que vemos es bastante tejido
graso. Y ese tejido graso, cuando hacemos la mamografía, vamos a ver unas mamas nítidas. ¿Qué quiero decir? Unas mamas radiolúcidas. Y que la mamografía sea, digamos, difícil de detectar alguna patología, casi va a ser nula, porque lo vamos a ver todo claro, porque va a haber bastante tejido adiposo. Y acá estamos viendo cómo se ve en la etapa adolescente. Esto de acá, vemos todo esto de acá, va a ser, lo que estamos viendo blanco va a ser radiopaco, es poquito, penitas, poquito tejido graso. Entonces, en este caso, las mamas van a ser densas. No nos sirve una mamografía para esta edad. Por eso, si el paciente tuviese algún digamos, algún bulto, algún tumor, el primer examen de elección vendría a ser la ecografía y después le piden exámenes complementarios, que puede ser también una resonancia, y dependiendo del médico, qué otro tipo de exámenes le pueden dar. Cuando está antes de salir embarazada, por ejemplo, lo que estamos viendo, que el tejido, esta parte de acá, que vendría a ser esto, el tejido fibroglandular comienza a aumentar. Entonces, si comienza a aumentar el tejido fibroglandular, estamos viendo que el tejido adiposo vendría a ser poco. Y ya en la etapa reproductiva, estamos viendo entre el tejido fibroglandular y el tejido adiposo casi homogéneamente, digamos que entre 40 y 60%. Cuando va pasando los años, este tejido fibroglandular disminuye y por eso en la etapa de senitud vemos más tejido graso. No siempre en las etapas de senitud solamente tienen tejido graso. Puede ser que, digamos, que todavía se mantenga un poquito de tejido fibroglandular, pero casi siempre es mayormente en la etapa senitud que las mujeres tengan tejido graso en la mama. Entonces estamos viendo la anatomía de la mama y el tejido. Estamos viendo, por ejemplo, acá, miren, esto de acá es más tejido graso. Acá que hubiese alguna microcalcificación, algún nódulo, lo podríamos ver porque se ve nítido la mama. En cambio, por ejemplo, acá de repente es una mujer que ya, digamos, que ha dado a luz, ya como que le está dejando de lactar, estamos viendo tejido graso y estamos viendo tejido glandular. Todavía la mamografía nos ayuda también para ver todavía, no necesitaríamos tanto una ayuda complementaria con respecto a la ecografía. Pero acá estamos viendo ya las mamas más densas, como que hay más tejido fibroglandular. Entonces acá sí puede ocultarnos alguna patología en la mama, alguna microcalcificación o algún nódulo. Y ahí sí tendríamos que acompañarlo con alguna ecografía. En esta cuarta imagen, por ejemplo, estamos viendo bastante tejido denso. Y acá definitivamente es como yo les digo, como que ustedes caminaran en neblina, no se podría ver. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen en cráneo caudal de la mama del lado derecho. Es una proyección cráneo caudal de la mama normal de una mujer de 19 años que nunca ha estado embarazada. Vemos cómo tiene esa imagen radiopaca. Es una imagen densa que no nos va a ayudar tanto a la mamografía, porque dense cuenta, si es que acá hubiese alguna microcalcificación o algún nódulo, no lo podríamos ver. En cambio, acá vemos una proyección con una oblicua medio lateral de una mama de una mujer que ya que ha tenido 2 embarazos. Vemos cómo este tejido fibroglandular, que lo veamos acá, ha disminuido y aparte hay más tejido graso y hay poco tejido fibroglandular. Y acá, por ejemplo, vemos que ese tejido fibroglandular ha disminuido bastante. Solamente vemos detrás de la areola un poquito de tejido fibroglandular y acá en la parte del cuadrante, esto vendría a ser en el cuadrante externo, vemos un poquito de tejido fibroglandular y casi mayormente esta mama está ocupado por tejido graso. Esto se podría decir que es una mama ideal, digamos, si queremos hacer un examen de mamografía de diagnóstico. Como ustedes deben saber, chicos, la mamografía en comparación de una ecografía tiene una alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Si hubiese alguna patología, lo podríamos ver por mamografía. Y si nosotros quisiéramos descartar si esa patología o ese bulto es una masa quística o sólida, tendríamos que ayudarnos con una ecografía. Por eso la ecografía tiene más especificidad en comparación de la mamografía, que tiene más sensibilidad.
Acá estamos viendo también una mamografía, es una proyección, una oblicua medio lateral, estamos viendo acá la parte de la axila, pectoral mayor, pectoral menor, estamos viendo la axila y estamos viendo cómo hay una mujer que está dando el lactar, vemos todavía bastante tejido fibroglandular y poco tejido graso. Pero a medida que va pasando los meses y la mujer ya está dejando está haciéndole el destete al niño, vemos cómo ese tejido fibroglandular ha disminuido. Y cuando ustedes quieran ver alguna patología en la mama y ver en qué cuadrante está dicho tumor, dicho nódulo o dicha microcalcificación, tienen que dividir la mama en 4 cuadrantes. Todo lo que está arriba es la parte del cuadrante superior y todo lo que está abajo, cuadrante inferior. A su vez, todo lo que está en la parte medio vendría a ser la parte del cuadrante inferior, en este caso supero-inferior, supero-interno, y esto vendría a ser supero-externo. Igualito acá, infero-interno, y esto es infero-externo. Y lo que estamos viendo acá es una prolongación del cuadrante supero-externo que se está irradiando una prolongación a la parte de la axila, que se llama la cola de Spencer. Acá en esta zona es donde se da más la cantidad de cáncer. Entonces, si le dicen en qué parte se da la mayor parte de cáncer, es en el cuadrante supero-externo. Y estamos viendo igual los cuadrantes y acá vemos un tumorcito, que como les dije, se da más en el cuadrante supero-externo. Y estamos viendo la mamografía. Como les dije, la mamografía es un examen para ver el tejido mamario, que a través del tubo de rayos X que emite radiación vamos a poder visualizar las estructuras internas de la glándula mamaria. ¿Y qué consta un mamógrafo? Es igual que un equipo convencional que usted ve en un rayos X, pero a diferencia, esto lo que va a tener es un mayor contraste para ver las diferentes densidades de la mama. Entonces acá estamos viendo el haz de rayos X, vemos la placa de película o el receptor de imagen y vemos acá la paleta compresora. Entonces estamos viendo acá la paleta compresora, cómo llega a comprimir la mama. Digamos, la mamografía, lo importante para tomar una buena mamografía, muy aparte de la posición, es la compresión de la mama. ¿Por qué se tendría que comprimir la mama? De Osvaldo, el grupo, ¿ya están presentes? ¿Están presentes, chicos? Sí, profesora. Ya, a ver. Sí, profesora. A ver, para preguntarles, ¿por qué se tendría que comprimir bien la mama? ¿O por qué se hace la compresión? Para evitar lo que es la superposición de las estructuras. Ya, ¿por qué más? ¿Por qué más? Podría ser también para evitar la magnificación, lo que es la magnificación. La magnificación no puede ser, porque para que haya magnificación, el receptor de imagen que está esto de acá, ¿ya? Está bien pegado digamos, con la imagen, en este caso con la mamografía, está bien pegado. Para que haya una magnificación, debe haber una distancia entre la mama con el receptor de imagen. Ahí habría una magnificación. En este caso no, porque nos damos cuenta que está adherida. Mira, acá está la mama y está bien pegado al receptor de imagen. No hay una distancia. Lo que tú dijiste, por ejemplo, dime, te escucho. Tengo entendido que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la borrosidad de la imagen. ¿Con la velocidad de la imagen? Borrosidad. La borrosidad cinética. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando ustedes le van a hacer una mamografía al paciente, se le dice al paciente que no respire, que no se mueva?
¿Por qué? Porque si vamos a hacer, por ejemplo, la mama izquierda, recuerden que ahí está el corazón. Entonces, el mamógrafo es bien, bien sensible. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen algún movimiento, va a haber una borrosidad. Entonces, no, de repente tienen alguna microcalcificación o algún nódulo y no lo van a visualizar bien. Ustedes cuando llegan a comprimir o comprimen todo lo que puedan, dependiendo también del umbral de dolor del paciente, ¿ya? Porque hay personas que son más sensibles, por eso se le pide a la mujer que, digamos, que venga a hacerse su mamografía cuando está en una etapa menos sensible de la mama, que vendría a ser, digamos, cuando está menstruando hasta el 10º día, se podría hacer la mamografía, o dependiendo de cada mujer. ¿Por qué? Porque uno ya conoce su cuerpo. Yo no me iría a hacer una mamografía cuando sé que de repente estoy en mi etapa de ovulación y que de repente estoy más sensible. ¿Por qué? Por el momento de comprimirme no me van a comprimir bien las mamas. ¿Por qué? Porque voy a tener dolor. En este caso, cuando ustedes hacen una buena compresión, como dijiste, lo que va a hacer es, primero, homogenizar la zona. Estamos homogenizando, digamos, estamos poniendo como que todo esté igual. Y al poner eso, lo que vamos a hacer es que las estructuras no estén sobreexpuestas. Ese es uno. El otro que me dijiste, por ejemplo, al momento de disminuir eso, ¿vamos a disminuir la borrosidad cinética? Claro, claro que sí, porque al momento de comprimir, vamos a disminuir la dosis. ¿Y qué quiere decir al momento de disminuir la dosis? Recuerden que en la mamografía vamos a hacer kilovoltaje con MAS. ¿Y qué es el MAS? Es el MA por tiempo. Y si tenemos menos grosor, el tiempo va a reducir. Por lo tanto, ya no va a haber no va a haber una borrosidad cinética, no va a haber una borrosidad. Y también otra cosa también es, al momento de comprimir, también aumentamos el contraste porque estamos reduciendo el kilovoltaje. Entonces, lo que estamos viendo es que también disminuimos el grosor. Entonces, ¿para qué comprimimos? Para mejorar el contraste. ¿Para qué? Para disminuir la borrosidad cinética, para disminuir el movimiento. ¿Para qué también hacemos? Para homogenizar la estructura, en este caso la mama, para disminuir el grosor de la mama y disminuir, por lo tanto, la dosis de radiación. Acá estamos viendo los componentes de un mamógrafo. Casi siempre estamos viendo, por ejemplo, esto acá, el arco basculante. Lo que vamos a hacer es para bascular el tubo más o menos en 90 grados, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. El tubo de rayos X, las palas de compresión, esto de acá, estas palas de compresión, el portachasis, los pedales, la mampara plomada y el cuadro de mandos. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes entren alguna vez en un cuarto de mamografía, van a ver que la distancia casi es corta, no hay mucha distancia. ¿Por qué? Esta mampara los llega a proteger. Y también recuerden, por ejemplo, que ustedes van a tener unos pedales y también van a poder, al momento de comprimir manualmente, no utilizando los pedales, porque a veces cuando tú utilizas los pedales para comprimir, digamos como que es más tosca, digamos la disminución o la compresión de la mama, digamos lo vas a hacer más brusco, en comparación que si tú utilizarías manualmente y comienzas a comprimirle manualmente y vas viendo cuánto puede resistir esa mama. Y estamos viendo igualito las partes mamógrafo, estamos viendo el tubo, estamos viendo la paleta compresora, estamos viendo, esto vendría a ser para bascular ya sea en el lado derecho, el lado izquierdo, y también la altura, porque cada paciente es diferente, hay pacientes más altos, hay pacientes más bajitos. ¿Y qué componentes tiene el mamógrafo? Tenemos un booking con su portachasis, tenemos un compresor de imagen que vendría a ser, ¿para qué va a servir un compresor de imagen? Va a servir para ver los nódulos o para ver, digamos, algún tumor y para ver si ese tumor, sus bordes, si son circunscritos, si son especulados, si de repente no están, digamos, definidos o son unos bordes indefinidos para eso. Muy aparte del compresor, también tenemos en este caso el accesorio de magnificación, que recuerden que el accesorio de magnificación va a ser para ver las microcalcificaciones. Y acá está la paleta de compresión, ¿no? Y acá para colocar el chasis. Bueno, en este caso, por ejemplo, si ustedes hacen una radiografía convencional o analógica,
o si hace un digital indirecto. Igual los componentes que estamos viendo acá, la mampara, acá vendría a estar acá, detrás de esto vendría a estar el comando, y acá tenemos los pedales, que como yo les dije, con la mano le van a estar, digamos, jalando a la mama para ponerle en la parte del receptor de imagen y comprimir. Cuando aprietan esto, lo que van a hacer es bajar esta paleta para que comprima la mama. Pero digamos que al hacer esto, digamos como que el movimiento es más brusco a comparación que acá hay como unas manecillas para que ustedes vayan bajando manualmente de poco en poco y van viendo hasta el grado de umbral que pueda sentir el paciente. Entonces existen 3 tipos de mamógrafo. Tenemos un mamógrafo analógico, un mamógrafo digital y un mamógrafo, en este caso tomosíntesis o 3D. Los mamógrafos, como saben, la mamografía ahí demuestra o tamizaje. ¿Qué quiere decir? En este caso, el paciente, aquel paciente que no tiene ni síntomas ni signos y se hace una mamografía anualmente porque es un chequeo rutinario anual. Y la mamografía de diagnóstico, que en este caso el paciente tiene alguno de los signos o síntomas que hemos visto, los signos alarmantes que puede tener, ya sea un bulto, secreción o de repente una masa en la mama, entonces se haría una mamografía de diagnóstico, ya no sería de tamizaje. Entonces acá vemos el mamógrafo analógico, que se llega a bascular el tubo a 90 grados. En este caso, el mamógrafo analógico, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los chasis y se pone acá, se mete en esta ranura el chasis, ya sea un chasis de 18 por 24 o 24 por 30, dependiendo del tamaño de la mama. Y las proyecciones en cráneo caudales o en medio lateral oblicuo. De ahí, una vez que nosotros le tomamos la imagen, sacamos el chasis, nos metemos a cámara oscura y por un proceso de revelado, en este caso revelador, fijador y agua, va a pasar por un revelador automático y vamos a poder ver la imagen. Y acá vemos los componentes, el colimador, el cono limitador de campo, el compresor, el arco en C, ya saben que va a bascular 90 grados, los pedales, el disparador manual, el panel de control, y acá está una mampara, ¿no? Que es un protector de radiación. Igualito. Entonces, las características del mamógrafo, en este caso mamógrafo estamos hablando convencional o analógico. Utiliza un material de blanco diferente, en este caso puede ser un molibdeno o rodio. Y utilizan dispositivos de compresiones. Bueno, en sí, el analógico, el digital y el 3D o el tomosíntesis van a utilizar dispositivos de compresión que vendrían a ser estos de acá. Y los rangos de kilovoltaje van a ser bajos. ¿Qué quiere decir? Entre 28 a 35 kilovoltios. Entonces, estamos viendo acá, y las películas van a ser de monoemulsión. Acá dice, en mamografía, a diferencia de radiografía convencional, utilizamos kilovoltajes bajos y MAS altos. ¿Por qué? A ver, el grupo que iba a poner mamografía, ¿me pueden responder eso? Chicos, el grupo de Hipólito Unanue. ¿Saben? Dígame si no. Lucía, personalmente no muy bien, profesor. Dime, ¿cómo? Personalmente no tengo una buena idea de por qué se utiliza un llave tan bajo. Ya, mira. Vamos. Tenemos acá, normalmente, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un rayos X convencional, ya sea pierna, llámese pierna, abdomen, lo que ustedes ven que el kilovoltaje es alto. Por ejemplo, un decir, a ver, por ejemplo, toman una mano, puede ser un kilovoltaje de 50, por ejemplo, y un MS de 2, de 3, hasta 4, pero nos damos cuenta que en este caso el miliamperaje es más bajo y el kilovoltaje es alto. O, por ejemplo, si hacemos una columna, puede ser un kilovoltaje de 80. Pero acá utilizamos, por ejemplo, hemos visto en rangos entre 28 y 35 kilovoltios, dependiendo el grosor y qué tanto comprimamos.
Por eso es importante comprimir bien la mama. Pero en la mama, como yo les dije, vemos que tiene diferentes densidades, porque tenemos la densidad grasa, la densidad glandular y la densidad, la parte fibrosa, y tenemos la parte del músculo pectoral. Pero dense cuenta que esas densidades son casi relativamente, digamos, por ahí, digamos que no hay una gran diferencia, como que, por ejemplo, tú haces una radiografía de pierna, por ejemplo, date cuenta la densidad del hueso. Vas a tener que utilizar un kilovoltaje alto. ¿Por qué? Porque va a tener un alto grado de penetración para pasar esa estructura. ¿Por qué? Porque si no pasa estructura, ¿cómo se vería? Se vería bastante radiopaco y no podrías diferenciarlo. En este caso, cuando tú vas a utilizar los kilovoltajes bajos, ¿para qué sirve? Porque si tú aumentaras el kilovoltaje, que vendría a ser el poder de penetración de los rayos X que van a pasar a la estructura, ¿qué va a pasar? La diferencia entre los coeficientes de absorción de los diferentes tejidos, como le dije, háblese de tejido graso, de tejido glandular, del músculo pectoral, ¿qué va a haber? Esa diferencia de coeficientes de absorción de los tejidos va a disminuir. ¿Y qué sucede si disminuye ese coeficiente de absorción? El contraste disminuye. Y en una mamografía tú tienes que tener un buen contraste. Por lo tanto, para tener un buen contraste, tienes que disminuir el kilovoltaje. Pero cuando disminuyes el kilovoltaje, ¿qué pasa? Aumenta la dosis. ¿Por qué aumenta la dosis? Porque lo tienes que compensar con el MS. Aumentar el MA y subir un poco más el tiempo de exposición. Y por lo tanto, en mamografía tiene que haber un equilibrio entre el kilovoltaje y el MS, pero definitivamente siempre el kilovoltaje es más bajo que el MS. ¿Por qué? Porque tiene que ver un alto contraste. ¿Para qué? Para que aumente la diferencia de coeficiente de absorción de los tejidos. Por eso es que en mamografía el kilovoltaje son bajos y el MS alto, a diferencia de una radiología convencional de cualquier tipo de órgano, que ya se ha visto en los capítulos anteriores cuando han llevado bioimágenes en rayos X de huesos, pues no, lo simple, sin contraste. Entonces estamos viendo, lo que tenemos que tener es un buen contraste para poder diferenciar las diferentes densidades, los diferentes tejidos. Entonces acá estamos viendo las películas y chasis. En este caso estamos hablando de la mamografía convencional o analógica. Estamos viendo acá, le ponen el chasis y pasamos por un proceso de revelado. Y cuando salen las imágenes, jamás, bueno, si es que alguna vez ustedes trabajan todavía, de repente hay algunos centros que trabajan con un mamógrafo convencional y con películas, jamás tocar la parte que está en la mama con los dedos. ¿Por qué? Porque nos dan estas imágenes y como yo le digo, las placas de la mamografía también son bien sensibles. No tocar para no interferir con el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas y las desventajas de tener un equipo convencional? Primera, la ventaja vendría a ser un bajo costo en el mercado. Claro, el costo baja, ¿por qué? Porque ya tenemos equipos, digamos, de mayor tecnología, en este caso como una 3D. Es un aparato comúnmente más usado. El estudio es accesible para la población porque digamos que los equipos convencionales son fáciles de encontrar, de repente puedes encontrar en una clínica, en una posta, es más fácil de encontrar a comparación de equipo 3D. En un equipo 3D son pocos los sitios donde hay. Y hay una mejor resolución que los monitores. Las desventajas, poca calidad en mamas densas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dijimos cuándo son mamas densas? Las mamas densas son cuando, por ejemplo, las personas que son jóvenes o de repente también podría ser las mujeres que están en la etapa que están dando de lactar al bebé, las mamas van a ser densas. Utilización de líquidos para revelado y fijado. Claro, porque para utilizar el equipo convencional debemos utilizar todavía los líquidos, en este caso va a ser el revelador y el fijador y de ahí el agua. Y por lo tanto, como va a ser revelado, ¿qué va a suceder? Vamos a amontonarnos de películas radiográficas. Y si no le tomas una buena radiografía, porque ya sea que de repente no has utilizado un buen kilovoltaje, vas a tener que repetir nuevamente el examen.
O de repente también puedes repetir el examen porque de repente los químicos que estás utilizando en tu procesador automático, digamos como que ya pasaron mucho tiempo y no lo has cambiado. Entonces, ves, te sale la imagen y ves que la imagen está muy subexpuesta. No, definitivamente tengo que hacer un cambio en los químicos, saco todos los químicos y vuelvo a utilizarlo. Entonces el paciente nuevamente se va a tener que irradiar. Ahora pasamos del mamógrafo convencional a un mamógrafo digital. Tenemos un mamógrafo digital directo e indirecto. En este caso, el mamógrafo digital directo es que cuando tú vas a hacer el disparo, vas a tomar la imagen, inmediatamente tú lo vas a ver en tu monitor. Ese es inmediato. Das el disparo y en 2 segundos ya lo ves proyectado en tu monitor. Y ahí en tu monitor tú le vas a poder hacer zoom, darle mayor, digamos, mayor contraste, más brillo, puedes agrandar la imagen. Entonces acá dice un aparato de rayos X que sigue el mismo principio del mamógrafo analógico, solo que se incorpora a los chasis con una pantalla de fósforo con lectura digital, el cual permite obtener una imagen digitalizada de las mamas que es procesada en una computadora y así verlas y analizarlas en monitores especiales de alta resolución. Igual, como yo le dije, el tubo igual se va, digamos, girar a 90 grados. Cuando yo les dije un mamógrafo digital directo es cuando tú lo ves de frente en la computadora. Pero un mamógrafo digital indirecto todavía utilizas un chasis, pero es un chasis especial que tú lo vas a pasar a digitalizarlo. Ya no pasa por un proceso de revelador entre revelador y fijador, no. Lo vas a como escanear la imagen y lo vas a poder visualizar y pasarlo a una pantalla. Y los componentes son iguales. En este caso tenemos la pantalla de visualización, el procesador de imagen, que quiere decir con esto que usted lo puede imprimir o lo pueden mandar ustedes también, digamos, a una estación de imagen que tengan, digamos, el PAX, que estén unidos por PAX y lo pueden ver en otro centro también. Igual tenemos el compresor, la parrilla móvil, los pedales, el cono limitador de campo y el tubo de rayos X. Y siempre con su mampara de protección. Las ventajas y desventajas van a ser igual que un equipo de tomosíntesis o un equipo 3D. ¿Qué quiere decir las ventajas? Posibilidad de manipulación de la imagen, sí, podemos manipular la imagen, podemos ponerlo, digamos, ponerlo más sobreexpuesta, o sea, ennegrecerlo más, darle más, entonces no se puede visualizar bien la imagen, o lo que podemos hacerlo es tratar de darle mejor contraste para ver alguna lesión en la zona, en algún cuadrante de la mama. La rapidez de la imagen va a ser en 5 segundos, porque apenas ustedes toman la imagen, van a poder visualizarlo en su pantalla. Se almacena un montón de imágenes en la computadora. La irradiación es de un 20-80% menor en comparación de una mamografía convencional o analógica. Y se puede enviar por red a posibilidad de consultar a distancia con cualquier lugar, como les dije, ¿no? Y visualización múltiple. En tu computadora, en tu monitor, tú puedes ver la mama cráneo caudal derecha, izquierda y las oblicuas a la vez. Lo divides en 4 y lo estás viendo. ¿Cuál es la desventaja? Grandes inversiones, porque el costo definitivamente es mucho mayor. Se tiene que capacitar al personal, los costos de mantenimiento del sistema, porque tiene que siempre tener mantenimiento. ¿Por qué? Porque a veces pasa algo y esto no lo puede solucionar el tecnólogo. Tiene que venir los de sistema para darles mantenimiento. Y también algunos médicos todavía no están familiarizados con los formatos, en este caso para entrar a los PACS y para que puedan ver por medio de la red. La compresión, como hemos dicho ya, ¿qué hace? Reduce el espesor sin variar apenas la densidad del tejido. Aumenta el contraste. Uniformiza el espesor, las exigencias de rango dinámico y la tensión del tubo. Como hemos dicho, va a disminuir la borrosidad cinética, va a aumentar el contraste, va a homogeneizar las mamas y lo que hace también es disminuye la dosis. Si comprimimos bien, vamos a poder disminuir la dosis. Y estamos viendo, por ejemplo, una mama que tiene acá unas microcalcificaciones y en este caso tiene, ya digamos, llámese un tumor, una lesión, vemos. Si lo comprimimos bien, estamos reduciendo la dosis y la radiación dispersa también al momento de comprimir.
Y este equipo, en este caso, es un equipo 3D, un equipo tomosíntesis. Lo que va a hacer, el tubo va a girar alrededor de la mama, de cada mama. Primero empezamos de repente con la derecha y después con la izquierda. Va a girar más o menos en un rango de 15 grados. Y ese rango de 15 grados va a ser también como 15 microdisparos, con unos cortes de 1 milímetro. ¿Y qué va a suceder con esto? Lo que vamos a ver van a ser cortes como si fuese tomografía y vamos a poder ver con mayor nitidez cada imagen y de repente por ahí hay un nódulo, un tumor o una imagen microquística y lo vamos a poder diferenciar mucho mejor. Igual los componentes, igual como un mamógrafo digital. Las ventajas y las desventajas son las mismas también. Y estamos viendo acá un equipo convencional. Un equipo convencional. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener antes del examen? Recuerden, siempre antes del examen al paciente se le hace una anamnesis. ¿Qué quiere decir con esto? Se le pregunta cuántos años tiene, a los cuántos años comenzó a menstruar, si cuántos hijos ha tenido, o bueno, tiene, si ha tenido algún aborto, por qué se está haciendo el examen, en qué etapa del ciclo menstrual se está haciendo. Entonces, todo eso se recopila para que el médico radiólogo lo vea y también le ayuda con esto para la ayuda diagnóstica. Se debe conocer el motivo porque se le practica la prueba, ¿no? Evitar la irradiación necesaria de mamas jóvenes, como yo les digo, pues no, si es una mama joven que es densa, definitivamente la mamografía como que no te va a ayudar, empezarías con una ecografía. Y siempre se le toma al paciente ya sea de pie o sentada. Y acá como dice, pues no, se le pone una banda. Dime, ¿te escucho? ¿Aló? ¿Sí? ¿Le escucho? Ya. La bata con la abertura para adelante y se le tiene que decir al paciente que puede ser un poco molestoso al momento de comprimir las mamas y acá dice no es doloroso, pero sí, dependiendo, como yo les digo, ¿no? Cada persona es única y hay personas que el umbral de dolor lo tienen más alto y otros menos y a algunos sí les va a doler un poco. Pero sí, esa compresión solamente va a durar unos segundos, eso sí. Y la compresión sí o sí es imprescindible hacer para ver para que la mamografía tenga un buen contraste y que se note con claridad si hubiese alguna patología o para ver la parte interna de la mama. Entonces, acá como dice, ¿no? Antes de realizar las proyecciones radiográficas, tener en cuenta que la mama tiene movilidad y falta de movilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en la parte si estamos dividiendo el cuadrante en cuatro partes, la parte superior, en este caso la parte superior interna o medial, van a ser, digamos, fijas, no se van a mover. Pero en cambio la parte inferior y la parte inferior, digamos, externa o lateral, sí van a poder ser movibles. Por eso cuando ustedes le van a hacer la mamografía, ya sean las oblicuas o las craneocaudales, con su mama, ¿qué van a agarrar? Ponerle debajo del borde inferior de la mama y con eso, digamos, como si fuese una masa, ponerlo en el receptor de imagen. Toda esta parte de acá son la parte móvil y esta la parte inmóvil. Las proyecciones básicas. Son 4 proyecciones. ¿Qué quiero decir? 2 en cada mama. Una craneocaudal y una oblicuo medio lateral de cada mama. Dependiendo del médico radiólogo, se le hacen exámenes adicionales. O si es que ven alguna anomalía, le hacen exámenes adicionales. Pero sí o sí son esas 4, bueno, en este caso 2 proyecciones de cada mama. Entonces, en una proyección craneocaudal, tenemos que ver, como les digo, cada mujer es diferente, cada mama es diferente, se le tiene que poner el tubo, digamos, el receptor de imagen como si fuera de 0 grados o puede ser hasta 10 grados. Y siempre se tiene que poner, en este caso, un marcador. Bueno, en este caso antes se utilizaba, por ejemplo, unos marcadores que son plomados y se le ponía, por ejemplo, en este caso, si es el lado izquierdo, se ponía CC, que es cráneo caudal, y se le ponía la parte izquierda, porque estamos viendo la mama izquierda. Acá se ponen los marcadores en la parte superior, en este caso externa. Y lo que tenemos que ver es que la mama
en este caso, la parte del pezón tiene que estar siempre en forma lateral. ¿Qué quiere decir? Lateral o paralela al receptor de imagen o al chasis. Y nos damos cuenta que por eso acá tenemos como si fuese un conito. ¿Para qué? Para que la parte de la cabeza no se superponga en la imagen. Y también sería bueno que la parte del cabello esté bien recogido para que ninguna muestra de cabello, digamos, aparezca en la mamografía. Entonces vemos cómo que está agarrando en este caso la parte que es móvil de la mama y lo pone en el receptor de imagen y comienza a comprimir. Mientras está comprimiendo con el pie, con la otra mano comienza a ponerle y emparejar, digamos, o homogenizar toda la mama en toda la parte del receptor de imagen. Pero tenemos que darnos cuenta también una cosa, dependiendo cómo estemos comprimiendo y cómo estemos poniendo la mama, se nos puede escapar alguna patología, como estamos viendo en este caso. Acá, por ejemplo, tiene, digamos, una lesión, digamos, en la mama, en este caso en la parte superior de la mama. Si yo hago una mala compresión y no pongo todo el tejido o toda la glándula mamaria, esta lesión puede pasar desapercibida y el médico le va a poner como que el paciente no tiene nada. En este caso vendría a ser un falso negativo. Pero si yo le pongo con la lesión toda la mama y lo comprimo, va a poder visualizarse y estar la lesión dentro de la mamografía. Acá estamos viendo, por ejemplo, una craneocaudal. Estamos viendo una craneocaudal. En este caso, según la paciente está en el lado derecho, pero según cómo está la placa, es como si fuese una mama izquierda. Vemos acá el pectoral mayor y vemos las mamas. Vemos cómo estas mamas son unas mamas radiolúcidas. Vemos que hay bastante tejido graso, no vemos poco tejido, digamos, glandular. Es una mama que definitivamente que se nos escape alguna lesión, algo, es difícil porque estamos viendo que es una mama que se puede ver. Esta paciente debe tener aproximadamente más de 50 años y se ve cómo se ve el tejido, pues, ¿no? A diferencia, si le tomáramos a una paciente que tuviese 19 años y que nunca hubiera tenido hijos, veríamos todas las mamas densas. Entonces, acá estamos viendo la imagen cráneo-caudal. Esto vendría a ser la parte del pectoral mayor. Y acá hay una línea que es una línea mamilar. La línea mamilar, ¿cómo ustedes lo van a trazar? Del pezón, acá vemos el pezón, por eso el pezón está en forma lateral. El pezón, trazamos una línea que esté perpendicular al pectoral mayor. Todo lo que esté para arriba va a ser la parte del cuadrante. En este caso, como estamos en una craneocaudal, va a ser lateral o la parte externa. Y todo lo que vemos, la parte de abajo, va a ser la parte interna. Y acá estamos viendo todo, trazamos la línea mamilar y en una craneocaudal, todo lo que está arriba vendría a ser la parte externa y esto la parte interna. Y acá estamos viendo las craneocaudales. Acá vemos el pezón, trazo una línea perpendicular al pectoral mayor, una línea perpendicular. Todo lo de arriba vendría a ser la parte superior, la parte externa y esta es la parte interna. Y acá están los cuadrantes, que ya lo hemos visto, ¿no? Cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno y cuadrante inferior externo. Acá vendría a ser la parte de la axila. Y ahora las oblicuas. Las oblicuas se va a angular más o menos entre 45 y 70 grados, dependiendo la anatomía del paciente para poder ponerle, pues, ¿no? Tenemos igualito, se pone la marca del chasis en la parte externa. Acá estamos viendo, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que ver? El pezón en este caso, el pezón de la mama está paralelo o está en forma lateral, como si fuese un perfil. ¿Y qué tenemos que incluir en una mamografía? En este caso, un oblicuo medio lateral. Tenemos que incluir el surco mamario. Esto de acá tenemos que incluirlo. Y vamos a incluir también la parte de la axila. Y como vemos, agarramos siempre la parte móvil de la mama. La parte móvil de la mama, en este caso, vendría a ser la parte externa. Y lo que hacemos es
ponerlo en el receptor de imagen y también estamos jalando la parte de la axila. El brazo queda fuera, sosteniendo en la bandeja. El pezón vemos cómo está paralela con la paleta compresora. Y vemos acá vendríamos a ver, estamos viendo acá el pectoral mayor y acá vemos cómo vemos la mama en una oblicua medio lateral. Esta es la parte del pectoral mayor, esta es la mama, esta es la parte del pezón. Trazo una línea mamilar que caiga perpendicular al pectoral mayor y todo lo que está arriba vendría a ser superior y todo lo que está abajo es inferior. Acá estamos viendo un vuelito, vemos acá una lesión que vendría a ser en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? O superior de la mama izquierda. No sabemos si es interno o externo porque no tenemos las craneocaudales. Igualito, como les dije, la línea mamilar va a ser del pezón, una línea perpendicular al pectoral mayor. Igualito. Entonces, como hemos dicho, solamente esto vamos a poner, por ejemplo, estamos viendo la mama, en este caso es cráneo caudal y una lateromedial. La cráneo caudal nos va a servir para ver el cuadrante si es externo o interno, y la medio lateral o un oblicuo medio lateral es para ver si la lesión está en el cuadrante superior o en el cuadrante inferior. Pero si nosotros quisiéramos ver profundidad, qué tan profundo está la lesión, podemos dividir la mama en 3 partes. Por ejemplo, la mama derecha, lo que esté próximo vendría a ser en el tercio posterior, tercio medio y tercio anterior, igual en las oblicuas. Entonces, como hemos visto, ¿cuáles son las mamografías que se hacen como tamizaje o como diagnóstico? Vendrían a ser las craneocaudales y las oblicuos medios laterales. Las proyecciones especiales solamente se hace si el médico o su médico los pide. En este caso tenemos la craneocaudal exagerada lateralmente para ver el surco intermamario. Lo contrario de craneocaudal vendría a ser una cauda craneal, una prolongación axilar, las lateromedial o las medio lateral, en este caso estrictas. Y acá, por ejemplo, estamos viendo la craneocaudal exagerada. Si vemos cómo está la craneocaudal exagerada, estamos viendo que más o menos el paciente se inclina más o menos a unos 10 grados y lo que estamos viendo es está agarrando la parte externa de la mama. Vemos la parte externa de la mama. Y ven esta prolongación que vendría a ser la parte externa de la mama. Por ejemplo, acá vendría a ser una craneocaudal normal y esta es una craneocaudal pero exagerada. Acá estamos viendo igual una craneocaudal con rotación lateral. Dime. Esta es la normal. Esta sí, y esta es la exagerada. ¿Ya? Porque date cuenta, mira la lesión y mira la lesión. Y lo que estamos viendo, jalando más la parte externa de la mama. ¿Ves? Seguimos. Ahora la proyección axilar. Estamos viendo el paciente igual, se pone el paciente, digamos como echada para ponerse la mama en el receptor de imagen. Más que todo, lo que queremos ver, no queremos ver, por ejemplo, la mama con la parte de la axila, queremos solamente ver la parte axilar nada más. Entonces, digamos como la mayor parte de la mama queda fuera del receptor de imagen. Y tenemos una proyección entre el surco intermamario. ¿Qué quiere decir? Entre las dos mamas hay un surco, ¿no? Como una concavidad. Y este surco, vemos cómo está escondido acá una lesión. Que de repente en una craneocaudal no lo hubiéramos visto. Entonces, ahí lo que queremos ver es esta parte, que se vea esta parte del surco, pero más que todo la profundidad de esa mama. Y esto vendría a ser una proyección medio lateral estricta. En este caso, como yo les dije, el tubo, por ejemplo, cuando ustedes toman una oblicua medio lateral, el tubo más o menos se angula, por ejemplo, puede ser entre 45 y 70 grados. Pero una proyección medio lateral estricta se angula en 90 grados. Vemos cómo está angulando en 90 grados. ¿Y para qué nos serviría, por ejemplo,
para angularlo en 90 grados. Hay una lesión, por ejemplo, que es benigna, que si no me equivoco se llama la leche cálcica. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú le tomas esa imagen, una proyección cráneo-caudal, tú lo vas a ver como si fuesen unos nodulitos o una imagen, digamos, redonda. Y tú, si quieres descartar si eso realmente son unas imágenes redondas y no son depósitos, que al momento de ponerse el paciente de pie, ese depósito va a descender y lo vas a ver en forma de, como si fuese una media luna, que en semiología se ha visto, la leche cálcica, que la manera de hacer el diagnóstico diferencial sería una proyección medio lateral estricta, y deberíamos empezar con ese tipo digamos, de proyección adicional, porque si hemos empezado con una cráneo caudal y queremos descartar una leche cálcica y le vamos a tomar una medio lateral, esperar entre 5 a 10 minutos aproximadamente para que nuevamente eso llegue a descender y podamos hacer el diagnóstico diferencial. Pero en este caso, por ejemplo, estamos viendo una proyección medio lateral, y si hay una proyección medio lateral, también hay las proyecciones, en este caso, lateromedial. En este caso, el paciente, digamos que está mirando para la parte del tubo, pero en la proyección lateromedial está de espalda. Y estamos viendo ahí. Y también hay la proyección caudocraneal, lo contrario. Hay también, por ejemplo, cuando el paciente tiene prótesis. Cuando el paciente tiene prótesis, jamás la compresión, que como yo le digo, la compresión tiene que ser todo lo que el paciente pueda soportar. Entonces, por ejemplo, acá le están poniendo, acá vemos que está el implante, independientemente si el implante está detrás o en el músculo pectoral mayor o está detrás de la glándula mamaria, independientemente de dónde le hayan puesto la prótesis, jamás la compresión se hace con la prótesis y la glándula mamaria. ¿Por qué? Primero, porque si ustedes hicieran la compresión, dense cuenta, miren cuánto de distancia tienen. Tienen aproximadamente, bueno, acá está medio borrosa, pero dice 7 centímetros, el grosor. Y si ustedes le pondrían con ese grosor, van a tener que aumentar la dosis de radiación y por lo tanto tendrían que aumentar el kilovoltaje. Y si ustedes aumentarían el kilovoltaje, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la diferencia de los coeficientes de absorción de los diferentes tejidos va a disminuir, por lo tanto, no va a haber un buen contraste, va a haber una disminución de contraste. Ese es uno. Aparte es también, si ustedes comprimen una mama con implante, ese implante puede reventarse. Entonces, y aparte, el tercero es que vamos a ver más implante que glándula mamaria, y lo que nosotros queremos es ver la glándula mamaria. Entonces, se hizo la técnica de Klum. ¿Qué significa? Digamos, empujar con las manos con los dedos, el implante para la parte posterior. Una vez empujado para la parte posterior, tratar de sacar todo el tejido glandular y ese tejido glandular comprimirlo recién. Y vemos cómo disminuye de 7 a 3,5. Entonces estamos viendo acá una mama con prótesis y una mama, o sea, bueno, ambos tienen prótesis, pero esta es la técnica de Klum y este es sin la técnica de Klum. Vemos cómo, ven cómo no hay un buen contraste, a pesar que ha habido mayor kilovoltaje, porque el grosor ha aumentado, pero dense cuenta que la diferencia de absorción ha disminuido, por lo tanto, no vemos un buen contraste, a diferencia de esta imagen de acá, que estamos viendo cómo se ve con mayor nitidez la glándula mamaria. Y tenemos la mamografía selectiva. En este caso va a ser, esto es para ver, digamos, en este caso la compresión focalizada. ¿Cuándo hacemos la compresión focalizada? Cuando vemos un nódulo o un bulto. ¿Qué queremos ver? Por ejemplo, queremos ver, hay una lesión que no es, como dicen, no es palpable, pero queremos ver si eso de ahí tiene sus bordes circunscritos. ¿Qué quiere decir circunscritos? Si vemos por lo menos el 75% de los bordes, si son bordes irregulares, si son bordes espiculados, por eso hacemos la compresión. Acá vemos la compresión focalizada. Vemos acá la compresión focalizada, cómo estamos viendo acá la mama, cómo estamos viendo cómo
se ve la compresión, cómo vemos los bordes, cómo se está viendo los bordes, si son bordes lobulados, si son estos bordes de repente no se ven con totalidad, son oscurecidos. Para eso sirve la compresión. Y la magnificación para acá. Vean cómo hay como, digamos, un instrumento para poder aumentar la distancia entre la mama y el receptor de imagen. Recuerden, cuando hay distancia entre el receptor de imagen y en este caso lo que quiere es hacer la mamografía, ¿qué va a haber? Va a haber una magnificación. ¿Y cuándo utilizamos una magnificación? Cuando vemos microcalcificaciones, porque queremos también ver si esas microcalcificaciones de qué tamaño son, si es el número de microcalcificaciones, también, por ejemplo, si es que están, digamos, agrupadas para ver los contornos de esas microcalcificaciones. Para eso se hace la magnificación. Acá dice, solo se magnifican microcalcificaciones. Y igual hacemos la craneocaudal y la oblicua medio lateral. Estamos viendo acá una microcalcificación, vemos acá la microcalcificación y lo hacen con la magnificación, vemos cómo están estas microcalcificaciones amorfas en un tamaño reducido. Bueno, mejor dicho, en un campo reducido, que nos podría llamar, por ejemplo, esta calcificación no nos llama la atención, más da para algo benigno, pero este tipo de microcalcificaciones sí nos puede llamar la atención. Igual. Y este examen de galactografía. El examen de galactografía, por ejemplo, es cuando el paciente, digamos, bota a través del pezón algún líquido, ya sea sanguinolento. Entonces, lo que queremos ver es cómo están los conductos galactóferos, si esos conductos están obstruidos, si hay una dilatación, en este caso si hay una ectasia, si hay algún tumor infiltrante. Se hace la galactografía a través del pezón, se pone una sondita y se agarra un conducto galactófero y se pone una sustancia de contraste que es más o menos entre 2 a 3 cc, pero recuerden que al momento de poner el contraste se pone lento. ¿Por qué? Porque si usted lo pone, digamos, a un caudal que vendría a ser una velocidad, se dice, pero en este caso un caudal, digamos, mayor, lo que pueden es romper o hacer una extravasación de contraste dentro de la glándula mamaria. Y como saben, el contraste que se va a utilizar es un contraste hidrosoluble. Y al momento ustedes de tomar la imagen, que en este caso es una craneocaudal, no se comprime todo. ¿Por qué? Porque al momento de comprimir queremos saber de dónde está saliendo el líquido, de qué conducto galactófero. Entonces, apenas lo hacemos para ver dónde sale ese líquido y donde esté saliendo, de qué conducto galactófero está saliendo, ahí es donde se inserta, digamos, el catéter, una manera de llamarle, para ponerle la sustancia de contraste. Y vamos acá ya terminando con la categorización de los BIRAS, que lo han visto también en semiología. Recuerden que tenemos 6, la nomenclatura de 6 BIRAS. En este caso, por ejemplo, tenemos el BIRAS 0, que como les digo, en este caso son esas mamas densas, que es una valoración incompleta. En este caso nos quiere decir que la mamografía no ha sido de gran ayuda. Tenemos que complementar con exámenes como, digamos, podría ser una ecografía o una resonancia, dependiendo de lo que el médico esté pidiendo. Son mamas densas. BIRAS 1 es un estudio negativo, son esas mamas, yo los podría llamar ideales, por ejemplo, esas mamas que tienen bastante tejido graso, que casi es imposible que se te escape alguna patología. Acá la probabilidad de malignidad o el índice predictivo de positividad es 0%. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, te haces el estudio y te sale BIRAS 1, de acá puedes descansar hasta un año, porque con eso te están diciendo que no ven nada patológico en la mama. Y en este caso no requiere ningún estudio complementario. Y tenemos los BIRAS 2, en este caso son cambios benignos. Por ejemplo, un fibroadenoma, que el fibroadenoma puede dar a cualquier edad, pero mayormente da a las personas que son jóvenes. Y si eso tú le agregas el fibroadenoma, ves esa calcificación en forma de maíz perlita o de porcor, entonces los hallazgos van a ser benignos y le ponen BIRAS 2. Tienen un valor predictivo de positivo 0%, o sea,
Malignidad 0%. Y tampoco no requieren estudios complementarios. Vamos a ver una mama todavía, digamos, ¿cómo se llama? Se ve, digamos, una mama bien, se puede visualizar y no vemos nada patológico. Pero en BRAF 3, digamos que los hallazgos, como que todavía decimos que es benigno, pero de repente el médico le dice, ¿sabes qué? De acá vamos a hacer una evaluación de acá a 6 meses. Y te pide exámenes complementarios también. Queremos ver si esa microcalcificación o esa asimetría, que recuerden asimetría, es comparar la mama derecha con la mama izquierda. Y si yo veo algo diferente con respecto a una mama, hay una asimetría. Entonces, acá el valor predictivo positivo ya sube, del 0 sube al 2%. Y el BRAF 4 ya estamos viendo una normalidad. De repente vemos microcalcificaciones amorfas, agrupadas, distorsionadas su arquitectura, sin ver ningún nódulo. Vemos que la arquitectura está distorsionada. Entonces, el valor predictivo de malignidad va a subir hasta un 34%. Y el médico le va a sugerir realizar una biopsia. El BRAF 5, el médico radiólogo ve la imagen, entonces solamente quiere que le hagan la biopsia para corroborar lo que él piensa que en este caso puede ser un CA. El valor predictivo positivo es de un 95%, entre 81 a 95%. Y le van a hacer una biopsia solamente para decir que, ya ves, o sea, este de acá es un CA de mama. Y el BRAF 6 es que ya se sabe que el paciente tiene un cáncer, solamente quieren hacer el seguimiento para ver si el tratamiento que está recibiendo el paciente está teniendo una respuesta al tratamiento. Entonces estamos viendo las técnicas de provección, que hemos dicho que tenemos que tener bajo voltaje, el miliamperaje es mayor, tiene que tener una alta resolución, ¿ya? Y la optimización de la técnica radiográfica es fundamental para conseguir la mejor relación de calidad imagen-dosis. Como vemos, como yo le dije, tiene que haber una buena relación entre contraste y dosis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos que tener un buen contraste, pero al tener un buen contraste también estamos disminuyendo dosis. Por eso tenemos que tener un buen equilibrio. Y eso sería todo. ¿Alguna consulta, chicos? Dime. No, en varón igualito se hace, Javier. Las craneocaudales, las medio oblicua lateral, igual. No hay diferencia con respecto a eso. Como te digo, la probabilidad de que pueda tener cáncer es bien raro, pero digamos que igual se hacen las mismas proyecciones. No hay una proyección especial que le podrías hacer al varón, salvo que de repente si ves, digamos, alguna patología, podrías hacerle los exámenes complementarios. Y dependiendo de la densidad que tenga la mama, lo que podrías hacerte es una ayuda, ya sea, por ejemplo, por ecografía o por resonancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya. Si no hay ninguna pregunta, a ver, ahora sí exponga el grupo del Hospital Hipólito. Sí, profesora. Un momento, por favor. Ya. ¿Me escucha, verdad? Sí, te escucho, te escuchamos, te escuchamos. Vale.
¿Me podrías dar la presentación, Héctor, por favor? Ok, bueno, profesora, en este caso vamos a poner sobre el tema de demografía, como te he mencionado, y pues, en este caso somos el grupo de Hipólito Unés, de integrantes Aldo Gómez Vigil, Héctor Ricardo Altamirano y mi persona Osvaldo Huizarce. Siguiente presentador, por favor. Ok, primero que nada, hablar sobre lo que es una mamografía. Y bueno, como ya se venía explicando en la clase, una mamografía es la forma precisa y eficaz para detectar el cáncer de mama. Bueno, sabemos que el cáncer de mama es una afección que ocurre mucho en mujeres, más que todo, y pues eh, una mamografía o una imagen de resolución en las mamas es muy útil para poder descartar esta afección. Además, hay otras, digamos, afecciones que se pueden descartar o pueden ser signos de alarma para hacer un estudio de control o screening, como se mencionaría. Estos pueden ser quistes, nódulos sólidos y pues otros que se pueden detectar de forma rápidamente. Como se puede apreciar en la imagen, se observa una mujer en un examen de mamografía y según la Asociación Española contra el Cáncer o el AESEC, traducido bueno, por sus siglas, una mamografía es útil para detectar masas en el pecho cuando todavía son demasiado pequeñas. Esto pues debido a que la radiografía es capaz de detectar digamos, variaciones en el tejido, ya pues esto basado en las técnicas, bueno, el proceso de diagnóstico que se utiliza en imagen, sea compresión, sean los valores del KB y el MA, o el miliamperaje y el voltaje, eh, la proyección, la incidencia y pues ya como mencioné otra vez, la compresión y la coordinación de la bueno, de las rayos X. Esto pues ayuda a que el tacto o bueno, a que el examen eh, digamos de palpación del médico eh, pueda complementar o cuando no sé si, o cuando el examen de palpación que realiza el médico a cargo, el personal de salud a cargo, no sea suficiente o se quiera corroborar más allá de ese simple examen, se utiliza lo que es la mamografía para profundizar pues, el diagnóstico. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, para entrar un poquito en el tema, primero vamos a hablar de lo que es la anatomía de la mama. Y ya como vinieron mencionando en la clase, la máxima que se puede ver en la mama cortado sagitalmente. Y pues cuatro puntos principales o cuatro puntos que tengo que tener mención de qué está compuesta la mama o qué tejidos se ubican en la mama. Están enumerados en el lado izquierdo, es la caja torácica, donde están los músculos intercostales, el músculo pectoral mayor y el menor, junto con los vasos perforantes que se pueden apreciar que están perforando, por el nombre que lo dice, en las glándulas y tejido adiposo de la mama. También se aprecian los lóbulos mamarios, la superficie del pezón en la punta de la mama, la aureola, la aureola que se ubica de vista lateral, es la zona marrón que está ubicada en el número 5, los conductos lactíferos, el tejido adiposo que rodea y es en proporciones lo que más ubica de lo que está compuesto la mama, y por último lo que es la piel. Siguiente. Bueno, como mencioné, la mamografía o la radiografía de mama es muy útil para descartar ciertas afecciones. Si bien se aprecia bien en la imagen, pues hay distintos signos que son
de gran utilidad para que una persona pueda decir, ok, es necesario hacer una radiografía de mama o una mamografía. Entre ellos están los bultos o nódulos mamarios que aparecen en la zona exterior de la mama. Estos se pueden palpar, digo, de manera con el tacto, asimismo como las alteraciones en la piel de la mama, esto ya más de campo visual, secreciones de tipo, sea la leche cálcica, como mencionaron, o el sangrado, o la secreción del pezón. Muchas veces lo que más da el signo de alarma es la secreción de sangre o la secreción de leche cálcica, que es lo que usualmente alerta a la mujer. Asimismo, no exactamente al mama, sino en sus alrededores, está lo que es la aparición de nódulos o cambios en la forma del pezón o cambios en el tamaño y la forma del pezón. Otras afecciones por las que se acuden y pues, o bueno, como forma de descarte para ya más profundidad, son los fibroadenomas, las microinfecciones, enfermedades tiroidísticas, mastitis, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora hablando un poquito de lo que es el equipo de mamografía, en este caso actualmente se utiliza más lo que es un equipo de mamografía digital. Pues se menciona algunas partes que tienen que conocer de la máquina. Entre ellas se tiene el foco, que está ubicada en la zona superior, que está dentro de la coraza del tubo, que es lo que se aprecia en la zona de arriba. Dentro del foco, bueno, vamos a encontrar el ánodo, bueno, eso es bueno, sí, diapositiva. También se encuentra el oso giratorio, que este tiene una movilidad de hasta 90 grados y pues está conectado entre el tuco y el detector de imágenes, somos opuestos. En la zona media tenemos la paleta de compresión, que es lo que comprime la mama bueno, para distintos casos. Lo que más relevante es la borrosidad cinética, el soporte de la mama, es decir, donde se coloca el seno de la mujer, el detector de imágenes, que en este caso es un detector directo, o un chasis directo, y no se aprecia bien la imagen, pero en la zona de abajo se observan los pedales y bueno, también están los controles de compresión y espesor de la máquina. Ahora, cabe decir que hay otros equipos que son análogos y pues algunas partes pueden variar, pero actualmente ese es el equipo que no se utiliza debido al avance tecnológico. Ahora hablando un poquito más del foco, bueno, de la coraza, siguiente diapositiva. Bueno, hablando un poco de lo que se ubica dentro de la coraza, ahí encontramos el tubo rayos X y los colimadores. El tubo de rayos X está, bueno, unido al receptor. Están ubicados en extremos opuestos del equipo, como ya he mencionado. El tubo de rayos X se ubica en la zona superior y el detector o el receptor ubicado en la parte de abajo. La distancia entre estos puede variar, pero usualmente es 55 a 70, siendo un rango mayor visto de 60 a 65 centímetros, ya pues debido a que es un promedio general en los exámenes. Los colimadores también, que son los que controlan el tamaño y las formulas de radiación. Como ya saben, los colimadores evitan que ocurra lo que es la radiación dispersa y el uso de radiación innecesaria para, pues, bueno, más que todo, enfocar bien, digamos, el examen o alguna zona de la mama y pues trabajar en la zona específica, ¿no? Ahora, pues esto puede ampliarse porque hay ciertos casos en los que se puede ampliar, irse a zonas más profundas, zonas más densas, por ejemplo, en las que se quiere ir más allá y se pueden apreciar los tejidos glandulares profundos o las que están más pegadas a la caja torácica. Y así mismo los detectores, estos están pues ahora actualmente están los digitales, pues permiten una mayor resolución de imagen debido a, como ya mencionó profesor usted, los conceptos de kilovoltaje y miliamperaje. Y pues estos permiten una resolución más precisa, con un contraste más adecuado y hasta una relación de 1000 a 1. Esto se refiere más que todo a lo que es la calidad de imagen y de su resolución. Ahora, eh, el kilovoltaje de una máquina, bueno, que se utiliza usualmente en un examen varía desde los 25 a 50 kV, más que todo pues por lo que es la composición de tejido.
y el miliamperaje es más alto, pues se requiere una imagen de alto contraste. En sí, se utiliza un kilovoltaje bajo, un miliamperaje alto por el contraste, y dos detectores para una mayor resolución. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasamos con lo que son en sí las proyecciones en la mamografía, ¿no? Principalmente vamos a manejar dos, las básicas se podrían decir así. Una es la proyección craneocaudal y la otra es la oblicua mediolateral, como ya se había mencionado antes. En el caso de la proyección craneocaudal, eh, va, va a recoger, en esta proyección se va a recoger la mayor parte de lo que es la mama, a excepción de una parte que es la parte medial externa y lo que es la cola de la mama. Es importante también mencionar que para realizar esta proyección se deben tener en cuenta algunos puntos, como que el portachasis debe encontrarse de manera horizontal y elevado hasta la altura de lo que es el ángulo inframamario. Por el lado del paciente, este debe estar frente al equipo de la mamografía, con los pies apuntando hacia la columna del mamógrafo y con los brazos caídos o sueltos a ambos lados. Y lo ideal es que el pezón esté alineado con lo que es la zona central del portachasis. Con la mano derecha se va a levantar la mama izquierda y se va a hacer girar la cabeza del paciente hacia el lado derecho. Y sujetando el hombro izquierdo con una mano para que la paciente evite inclinarse. Se va a colocar el dedo pulgar de la otra mano en la parte medial de la mama y los dos primeros dedos derechos en lo que es su cara superior, tirando suavemente hacia adelante para poder extraer ligeramente el pezón. Lo que se busca dentro de esa proyección craneocaudal, van a haber parámetros. Uno es poder visualizar una visualización clara de lo que es el músculo pectoral, como podemos ver en lo que indica el número 1. Una visualización clara del tejido graso retroglandular. Número 2. En el número 3, visualización clara de lo que es el tejido medial de la mama. Y por último, en el 4, una visualización clara de lo que es el tejido glandular lateral. Por otro lado, otra proyección básica es la proyección oblicua mediolateral, donde se va a conseguir demostrar el ángulo inframamario, que es, se dice que es un área de gran dificultad, ¿no?, para los tecnólogos médicos, ¿no? Se va a poder visualizar la parte del parénquima que se encuentra proyectado hacia el lado de la axila, y para su realización se deben tener en cuenta algunos puntos, como que el tubo del mamógrafo tiene que rotarse a 45 grados, permitiendo que el borde superior del chasis lleve a lo que es la hendidura axilar por debajo de la clavícula y la cabeza humeral. En esta proyección el paciente está de pie, enfrente del tubo, con los pies también apuntando al equipo, y el borde lateral del tórax tiene que estar alineado con el portachasis. Y se va a acercar la mama del paciente hasta apoyar gran parte del volumen sobre el portachasis. Y se comprueba la posición con el haz luminoso para determinar que toda la mama se sitúe dentro del campo luminoso, ¿no? Y dentro de los parámetros está que se puede observar el músculo pectoral en una buena angulación, una buena visualización del ángulo inframamario. En el número 3 también poder apreciar el tejido glandular superior. En el número 4 lo que es el tejido graso retroglandular. Y el número 5 el pezón visto de perfil, evitando la superposición.
Y como ya se había mencionado antes, hay algunas proyecciones que son complementarias y ya son pedidas mismos por el médico, ¿no? Dentro de estas, las proyecciones laterales, tanto medio lateral como lateromedial. En el caso de la proyección medio lateral, se va a recoger en la imagen todo el parénquima mamario, con la excepción del parénquima que se incluye en lo que es la cola de la axila. Y en esta proyección se va a valorar la profundidad de una lesión, también una evaluación tras un marcaje de una lesión, también estudiar lesiones observadas en las otras dos proyecciones y evaluar lo que es el ángulo inframamario. Y por otro lado, en la proyección lateromedial, usualmente se suele recurrir a esta para valorar los cuadrantes inferiores de la mama y también para lo que es visualizar el ángulo inferior, el ángulo inframamario. Y eso sería todo por nuestra parte, profesor. ¿Quién falta que exponga? Ha expuesto creo que Héctor y Osvaldo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Y creo que el otro grupo, el otro creo que era Aldo. Aldo Gómez. Sí, profesora. ¿Y Aldo Gómez dónde está? Lamentablemente creo que se ha retirado del curso. Ah, ya. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que quieren hacerle a los expositores, alumnos? ¿Todo claro? Todo bien. Ya, gracias, Javier. Ya, Héctor, dime. Sí, profesor, yo tenía una pregunta había escuchado sobre los factores de riesgo. Dentro de esos estaban, había más no sé cómo decirlo, que puedas adquirir un cáncer de mama si la primera menstruación había sido a los 12 años y mientras más tardado también, creo, o sea, digamos superando como un estilo de edad. ya, claro, digamos como que si, digamos, tu primera menstruación, normalmente digamos que la menstruación de la mujer, un promedio es de los 13 años, y digamos como que dejas o empieza la menopausia, digamos que podría ser a una edad de 45, 48 años más o menos la menopausia. O sea, normalmente es entre 30 y 35 años después que te da la primera menstruación. Pero si tú empiezas a menstruar mucho antes y terminas mucho después la menstruación, en este caso prolongas más la menopausia, más de 50 años, 55 años, digamos que hay un riesgo más de que puedas desarrollar un tipo de cáncer, en este caso vendría a ser un cáncer de mama, pero esto es algo relativo también, porque, por ejemplo, si ustedes se van a la selva, por ejemplo, ahí definitivamente la mayoría de mujeres, bueno, en ese caso cuando son niñas, digamos, la menstruación lo empieza, digamos, entre los 9, 10 años más o menos, o sea, lo empiezan a temprana edad. Pero digamos que es un factor de que pueda subir la incidencia de presentar cáncer de mama. O también, por ejemplo, a esas personas, digamos, que utilizan también, digamos, periodos prolongados de pastillas anticonceptivas también. ¿Por qué? Porque lo que hace es, digamos, cambiar la estructura de las mamas. De repente las pueden producir más, de repente más densas. Entonces, como les digo, ¿no? Si las mamas son más densas, es como que ustedes andara en un sitio que hay neblina. Entonces, puede ocultar alguna patología. Y como es anualmente, esa patología, si es algo maligno, va a ir creciendo hasta que se llegue a desarrollar y lo pueda sentir. Y una mama densa, no se, digamos, la sensibilidad de la mamografía disminuye notablemente. Si bien es cierto, la mamografía tiene un alto nivel de sensibilidad, pero eso no causa efecto cuando se tiene una mama densa. Si es que no hubiese ninguna otra pregunta, dime, Javier.
Ya, ya, mira, por ejemplo, poniéndote un ejemplo. Tú tienes, bueno, se tiene una lesión en la mama, ¿ya? Se tiene una lesión en la mama. ¿Qué te harías tú un examen? ¿Un examen mamografía o ecografía? Independientemente el tipo de tejido, ya sea fibroglandular o tejido graso que tengas en la mama. ¿Cuál es el que te va a detectar si es que hay sí o sí alguna lesión? La mamografía. Ese es el alto grado de sensibilidad. ¿Por qué? Porque te detecta si hubiese alguna patología. Pero la ecografía es más específico. ¿Qué quiero decir con especificidad? Ese bulto que tiene ahí, que lo has visto en la mamografía, la ecografía te va a decir si ese bulto es sólido o es líquido. O sea, es un quiste o de repente es un tumor sólido o puede ser un fibroadenoma. ¿Quién te dice esa diferencia? La ecografía. Por eso la ecografía es más específico porque te dice qué tipo de tumor es, si es un tumor líquido o sólido. Y la mamografía te dice si es que hay o no alguna patología en la mama. Por eso es el nivel de sensibilidad. Es que por eso, dependiendo, por ejemplo, si tú tienes si es un paciente joven o de repente un paciente que tiene unas mamas densas, no te va a servir en este caso la mamografía. Ahí la mamografía decae y lo que me va a ayudar son los complementarios, que en este caso vendría a ser una ecografía o de repente una resonancia, que ahí nos ayudaría la resonancia cuando son unas mamas densas. Dependiendo, Javier, el tipo de densidad que tenga las mamas. Pero si hablamos en forma general, las mamografías tienen más a nivel de sensibilidad con respecto a la ecografía y la ecografía tiene más nivel de especificidad con respecto a la mamografía. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, si no tuvieran ninguna otra pregunta, acá ya terminamos y ya nos estamos viendo